crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. En la cima de su carrera como fotógrafo internacional, fue acusado del homicidio de su esposa. El asesino la acorraló en el baño y la apuñaló. Durante 10 años, luchó por todos los frentes para recuperar una vida que quedó destrozada. Destruyeron mi exitosa carrera de corresponsal extranjero y me mandaron a la bancarrota. Esta es la historia de un hombre que desde las entrañas de una cárcel luchó por limpiar su nombre. Se destruyó toda la evidencia forense, me tenía que defender. Estaba peleando por mi vida, yo era inocente y era víctima de una fabricación. Pero, ¿qué experiencias vivió antes de conseguirlo? ¿Qué episodios inenarrables permanecen en su memoria? Él es el fotógrafo Sergio Dorantes, y este es el relato de su paso tras las rejas. La hora del juicio ha llegado. La madrugada del 4 de julio de 2003, dos patrullas se estacionaron frente a la sede de la revista internacional Newsweek en México. La administradora de la oficina, Alejandra Dehesa, había sido reportada como desaparecida hacía un día y medio e iban a investigar. 5 policías, 3 familiares y el abogado de la familia entraron en el sitio buscándola y hallaron una escena espeluznante. El cuerpo de Alejandra Dehesa estaba tendido en un charco de sangre en el baño. Se encontraba en posición fetal alrededor del retrete con un cuchillo de 35 centímetros clavado en el cuello. Yo no sé cómo fue asesinada. El conocimiento de cómo sucedió el asesinato lo tengo por las actas ministeriales y los peritajes forenses. Aparentemente, el asesino la acorraló en el baño y la apuñaló. Quien entró o por voluntad de Alejandro porque traía llaves, ¿no? No se ve tampoco una alteración de la escena del crimen en donde se encuentre violencia. Todo hace pensar que hubo una discusión, es decir, Alejandra estaba sentada en su escritorio, al parecer tuvo una discusión con él o los homicidas, porque también hay una teoría de que pudieron ser dos. Se ve que hay alguna discusión, Alejandra de alguna forma se levanta y se dirige hacia el baño que tenía, digamos, la parte hacia atrás, digamos, de la oficina, y quien haya sido el homicida o los homicidas, pues la abordan con el cuchillo que estaba precisamente en la cocineta de la oficina y pues ahí la asesinan. Y es tan claro que ella pretendía huir de los agresores o del agresor, que al final del día, según los criminólogos, el cuchillo le fue, vamos, ¿no? O fue agredida con el cuchillo y ella en un momento estuvo de espaldas queriendo huir, ¿no? Entonces, digamos, esa es la escena del crimen. El crimen de inmediato se volvió mediático. Las miradas buscaban un culpable y comenzaron a apuntar a un hombre. El reconocido fotógrafo Sergio Dorantes, colaborador de publicaciones tan renombradas como The New York Times, Le Monde, Times Magazine o la propia Newsweek. Pero, ¿por qué? Sí, Alejandra y yo teníamos los años de la separación fueron muy amistosos. Alejandra me visitaba cada fin de semana, éramos amigos, íbamos a comer, íbamos al cine, ya no había una relación de pareja, sino simplemente de amistad. Ese día iba a venir a verme, el día 3 de julio, y me llamó porque quería hablar de varias cosas conmigo. Él me llamó a las 19 horas con 8 minutos desde la oficina de Newsweek y me dijo, ya estás ahí. Le dije, sí, ya estoy. Dice, bueno, te veo en un ratito y te voy a llevar unas plantitas. Entonces yo esperé, Alejandra nunca llegó, pero eso no me sorprendió porque muy seguido me dejaba plantado, yo seguí trabajando
Y ya cuando me di cuenta que eran las 8:30 de la noche, dije, no, pues Alejandra ya no vino, mañana me llamará de la oficina, era lo que sucedía cuando no llegaba, al día siguiente ya me llamaba a las 10 de la mañana o yo le llamaba, porque era la hora en la que entraba a su trabajo. Pero no llegó, entonces pues no me parece extraño. La voz de Alejandra Dehesa nunca volvió a oírse. Sergio Dorantes se enteró al día siguiente de la tragedia. Manejaba de regreso a su casa cuando recibió llamadas de distintos colegas que desconocían que él y Alejandra Dehesa eran marido y mujer. Las autoridades no tardaron en llegar hasta su puerta. Me dijeron, queremos que venga usted a reconocer el cadáver. Entonces yo en un acto de buena fe dije, sí, muy bien, claro. Bueno, estos judiciales no traían ningún documento, ningún orden de presentación, ninguna orden judicial. Entonces llegamos a la delegación Coyoacán, ya estaba lleno de medios, porque el asunto se volvió relevante inmediatamente, porque era la revista Newsweek, una de las mejores revistas de noticias del mundo. Y eso, el caso se volvió de alto perfil, y en las actas está que a las 6 de la mañana el cadáver fue encontrado y llevado a la delegación a las 4:15, entre 4:15 y 4:30 de la mañana. Sin embargo, a las 6 de la mañana, en la conferencia matutina que daba el PG, el ex procurador Bernardo Batis, inmediatamente dijo algo totalmente tonto, bobo, diciendo que se consideraba el crimen pasional. Parece que no es una persona que tuviera enemigos, ¿no? Puede ser alguna cuestión circunstancial, alguna cosa relacionada con su vida personal. Ya ampliamos el abanico de investigaciones. Efectivamente teníamos dos pistas, una con una persona que hacía trabajos, que hacía servicios ahí en la casa, y otra era con el ex esposo de la señora. Sergio Dorantes y Alejandra Dehesa se casaron el 15 de diciembre del 2000. Ese año se conocieron cuando Alejandra llegó a Newsweek como secretaria. Sin embargo, su matrimonio de 3 años estuvo marcado por el desencuentro. La familia siempre me rechazó, porque Alejandra era una persona con abolengo, ¿no? Era Alejandra Dehesa, Patricia de la Reguera Tamayo, ¿no? Entonces yo nada más era indígena mexicano, ¿no? Fotógrafo, claro, de nivel internacional, pero la familia siempre se opuso, y sobre todo la hija siempre nos dio muchos problemas. Sergio Dorantes fue señalado como presunto responsable del homicidio de su entonces esposa Alejandra Patricia Dehesa. El testimonio de un solo testigo lo llevó a un calvario de casi 10 años en los que pisó la cárcel, sufrió el exilio y libró una cruel batalla por limpiar su reputación. Desconocemos los intereses que pudiera haber habido para culparme, pero obviamente yo era la pieza clave, el eslabón más frágil. En cualquier homicidio de una esposa, el sospechoso natural es el marido. Entonces yo creo que la Procuraduría dijo, pues qué fácil, aquí nos echamos encima al marido. Y lo hicieron. Y de esa manera destruyeron mi exitosa carrera de corresponsal extranjero y me mandaron a la bancarrota. Después de que Alejandra Dehesa, de 47 años y administradora de la revista Newsweek en México, fuera encontrada con 7 heridas de arma blanca en rostro, cuello y manos, su esposo, el prestigiado fotógrafo Sergio Dorantes, hizo sus primeras declaraciones. De inmediato comenzaron a aflorar irregularidades. Primero lo vamos a interrogar. Le dije, bueno, si me quiere usted interrogar, yo necesito un abogado, porque no puedo yo estar dando declaraciones sin mi abogado. Entonces este tipo empezó a gritarme y decir, bueno, ¿para qué quiere ser un abogado? ¿Por qué quiere ser un abogado? Dije, porque es mi derecho constitucional. Pues a mí me vale, si yo estoy aquí, soy el jefe. Y usted contesta lo que yo pregunto, le dije, sí, en presencia de un abogado. Sergio me contacta a mí, me comenta que efectivamente lo están llevando a declarar, que es la primera irregularidad en su caso.
es que es un testigo, pero la Procuraduría mandó elementos a que fueran a donde él se encontraba y lo presentaran directamente a la Procuraduría sin que él supiera en qué calidad estaba, si era testigo, si era presunto responsable, no tenía clara su situación jurídica. Se trajeron 4 peritos forenses, su bata blanca. Cerraron la puerta, mi asistente estaba afuera y yo le gritaba a Julio César, llama a un abogado, porque me quieren interrogar a la fuerza. Entonces el judicial se enojaba y sacaba la pistola y la azotaba en el escritorio, diciendo, ¿para qué quiero ser un abogado? Utilizando palabras soeces, ¿para qué quiero ser un abogado? Me sujetaron y los detectives me cortaron todas las uñas de los dedos, me jalaron, me arrancaron montones de cabellos y empezaron a desnudar. El interrogatorio fue una pesadilla para Sergio Dorantes. Con gritos y golpes fue cuestionado dónde se encontraba y qué hacía el día del asesinato. Lo peor sobrevino después. Cuando vi el cadáver, me dieron aproximadamente 3 minutos para ver el cadáver. Una escena espantosa, algo que jamás voy a olvidar en mi vida. Y no pude evitar, ahí permitieron que mi asistente estuviera conmigo. Entonces me solté llorando en frente de mi asistente porque no podía creer lo que le habían dicho a una de las personas más importantes en mi vida. Es entonces que Sergio Dorantes comienza a armar el rompecabezas de un caso criminal al que claramente le faltaban piezas. El fotógrafo cuenta que Alejandra y su hija se llamaban cada 2 o 3 horas diariamente. El día del crimen, esta se extrañó de que no la telefoneara y le marcó. No recibió respuesta. Esperó al siguiente día. A las 10 de la mañana, la familia ya sabía de la ausencia. Sin embargo, algo sucedió. La familia de Alejandra no fueron a buscarla a la oficina hasta las 2 de la mañana en la calle de Francisco Sosa. Una calle que a esa hora, a las 2 de la mañana, había estado obviamente vacía. Y llamaron a la policía, a una patrulla en Miguel Ángel de Quevedo hasta las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué hizo la familia de esa? De las 2 a las 4 de la mañana, afuera del inmueble de Newsweek. Eso es algo muy extraño. ¿Por qué se espera? Eso no fue todo. Sergio Dorantes relata que 4 policías ministeriales llegaron a asistir a la familia y enfatiza que de manera ilegal irrumpieron en las oficinas de Newsweek. ¿Qué sucedió? Que se destruyó toda la evidencia forense. Cuando entraron todos los policías, de manera irregular, porque no tenían un mandamiento judicial para irrumpir en el inmueble, pero lo hicieron con la autorización de los DESA, y los DESA entraron ahí. Finalmente, el comandante de los ministeriales les dijeron, no hay nadie aquí, nos vamos a retirar. Entonces sucede algo totalmente misterioso en este caso. El yerno Gonzalo Espejel le dice, oye comandante, no se vayan, les faltó revisar aquella puerta. Y además hay sangre en la perilla. Entonces los ministeriales regresaron a ver esa puerta y dijeron, está cerrada. Pero declararon que tuvieron que utilizar una lámpara sorda para ver la mancha de sangre en la perilla de la puerta. Y algo increíble, la mancha de sangre en la perilla de la puerta se encontraba en la parte posterior. Entonces, ¿cómo vio Gonzalo Espejel en la penumbra la mancha de sangre? Cuando notaron las manchas de sangre, los ministeriales removieron la puerta, la destruyeron, lo que ocasionó que se perdiera muy valiosa información forense, se destruyó. Esta persona, Gonzalo Espejel, misteriosamente nunca fue llamado a declarar por el Ministerio Público. Otros posibles sospechosos comenzaron a aparecer, entre ellos un taxista que se convirtió en una suerte de chofer de Alejandra Dehesa y que fue la última persona que la vio con vida. Su nombre, Óscar Sánchez.
y quien, según el relato de Sergio Dorantes, acudió a las oficinas de Newsweek el día del crimen, aparentemente para pagarle a Alejandra Dehesa parte de una deuda. Estaba muy enojada, entonces es muy raro que Alejandra yo la conocí perfectamente. Yo no creo que ella pudiera haber invitado al chofer a entrar a tomarse un refresco. El chofer dice que fue a pagarle los últimos 1,000 pesos de la deuda a Alejandra. Ese dinero tampoco nunca fue encontrado cuando se descubrió el cadáver. Este hombre, cuando fue interrogado, se le encontró sangre en su tenis izquierdo y en la cajuela y asiento de su taxi. Cuando los 2 judiciales que lo llevaron a los servicios forenses le informaron que se había encontrado sangre, declaran ellos que se puso muy nervioso y salió rápidamente alegando que quería comprar un refresco a la calle, se subió un taxi, lo tuvieron que bajar a la fuerza. De regreso a la delegación lo declararon indiciado, presunto responsable. Sin embargo, misteriosamente, después de 48 horas, fue liberado. En actas está que por ser las 10 de la noche, el juzgado del reclusorio Oriente estaba cerrado, que entonces a primera hora del día siguiente lo iban a conducir al reclusorio. Sin embargo, nunca fue conducido y misteriosamente esa noche fue liberado. Jamás se volvió a encontrar a Óscar Sánchez Patiño. Entonces llegó una fecha oscura. Sergio Dorantes cuenta que el 29 de julio de 2003, 25 días después de que descubrieron el cuerpo de Alejandra Dehesa, policías judiciales forzaron la chapa de su casa al sur de la Ciudad de México mientras él estaba trabajando. Revisaron aquí, no encontraron nada, pero sin embargo sustrajeron varios objetos de valor. El equipo de forenses y peritos judiciales aproximadamente se robaron alrededor de 30,000 pesos. Relojes, se robaron el anillo de compromiso de Alejandra, que Alejandra me lo había regresado, y objetos varios. Sin embargo, por consejo de mi abogado, de no agitar las cosas, no presentamos una demanda contra ellos, pero no encontraron nada. Inclusive el fiscal Roberto Pérez Martínez le dijo a mi abogado Manuel García Garrido, al final después del cateo, 2 días después, que yo estaba exonerado, porque no se había encontrado nada en mis declaraciones y en las 2 veces que habían cateado mi casa. El 6 de enero de 2004, la existencia del reconocido fotoperiodista Sergio Dorantes dio un giro aterrador cuando un amigo le llamó para darle un aviso. En un diario de circulación nacional, un titular sentenciaba: rastrean al homicida por el caso Newsweek. Las autoridades ya lo estaban buscando. En el artículo decía que se había girado en la prisión. Inmediatamente colgué y llamé a mi abogado. Y mi abogado me dijo: vente inmediatamente para acá, posiblemente ya te estén esperando allá afuera. Ven con mucho cuidado. Una orden de aprehensión no se anuncia en un periódico. Aquí hay algo sucio. Yo obviamente sospeché algo inmediatamente, algo sucio. Y que si es una fabricación. Lo normal es que las órdenes de aprehensión, o lo legal, es que por supuesto son confidenciales. Es claro que la orden de aprehensión existió, por alguna extraña razón no la ejecutan, Sergio se alcanza a enterar y alcanza a sustraerse. Ante las irregularidades y secrecía con que se manejaba su caso, Sergio Dorantes tomó una decisión que le calaría profundamente. Me fui a casa de un par de amigos periodistas, estuve en la Ciudad de México 5 días, arreglando mis finanzas, arreglando varias cosas esenciales. Ya no regresé a la casa y tomé la decisión de refugiarme en el extranjero. Sergio Dorantes se exilió en Estados Unidos, en la casa de una amiga. La orden de aprehensión en su contra había sido girada el 11 de diciembre de 2003.
Increíblemente, no fue detenido al tomar un vuelo rumbo a San Francisco, California. Cuando salí de mi casa, nada más me llevé mi computadora personal para trabajar y comunicarme con el mundo y algunos cuantos objetos personales. Nada de ropa. Cuando cerré la puerta de mi casa, dije, van a ser años antes de que yo pueda regresar aquí. Porque yo siempre me supe inocente y siempre tuve la convicción de que iba a ser absuelto, porque nunca cometí un asesinato, y mucho menos contra una persona que significó tanto en mi vida. Fue un viaje lleno de incertidumbre, de angustia, preocupación y sobre todo de mucho dolor, porque yo nunca tuve, Alejandra era una persona muy cerca de mí y una persona que yo aún quería, y sin embargo yo nunca tuve tiempo de tener un duelo por ella. Me tenía que defender, estaba peleando por mi vida. Sergio, obviamente, no me revela jamás su ubicación y yo se lo pedí que no lo hiciera por cuestión evidente de seguridad. Lo que hicimos fue presentar un amparo indirecto contra la orden de aprehensión. Amparo indirecto que fue desahogado y en donde bastante absurdamente se consideró que existían elementos suficientes de su presunta responsabilidad y que es donde la Procuraduría completamente construye el caso. Con una visa de periodista y el riesgo de ser detenido en Estados Unidos, Sergio Dorantes llegó a su nuevo hogar y de inmediato debió adaptarse a una nueva rutina marcada por el aislamiento. Inicialmente, los primeros 5 días fueron de evaluación. Dije, ¿de qué manera me voy a defender de esto? ¿Y cómo? A mi abogado le notifiqué aproximadamente 10 días después. No le dije dónde estaba, me comuniqué con él. Y con todas las personas que me comunicaba, a nadie les dije dónde estaba. A través de correo electrónico, creé 12 cuentas de internet para tratar de evitar que se identificara el lugar de origen de los correos electrónicos. Entonces los correos electrónicos se enviaban a Brasil, de Brasil a Sudáfrica, de Sudáfrica a España, de España a Holanda, de Holanda a Londres y de Londres a México. Entonces fue algo muy complejo que tuve que trabajar con mucho cuidado. Entonces yo no salía de la casa donde vivía en una habitación. Yo iba preso, ya no podía trabajar, no estaba generando recursos, estaba yo viviendo de mis ahorros. En medio de semejante drama, ¿dónde estaba la familia de Sergio Dorantes? ¿Por qué apenas los menciona en su relato? Y si envuelvo a mi familia en esto, los van a tratar de involucrar. Entonces virtualmente conduje mi defensa solo. Con amigos, sí, pero amigos que vivían a miles de kilómetros de mí. Desde la habitación de una casa al norte de San Francisco, California, Sergio Dorantes abanderó la batalla por su libertad, urdió su defensa, difundió información y empezó a estudiar medicina forense. Yo ya prisionero, víctima de la corrupción de la Procuraduría General de Justicia del DF. Me levantaba yo muy temprano, aproximadamente a las 6 de la mañana, porque ya eran las 8 horas de México. A través del internet leía todos los periódicos, todas las noticias, investigaba yo todos los días. Empezaba a investigar a las 6 de la mañana y me detenía a las 6 de la tarde. Todo ese tiempo estaba yo investigando en internet, estudiando ciencia forense, revisando libros de casos similares al mío, de qué pruebas yo podía aportar a mi defensa y estudiando todos los días religiosamente y escrupulosamente el expediente. Cada 15 días era mi paseo, que tomaba un riesgo e iba al supermercado con la persona que vivía. Claro, entonces me ponía gafas oscuras, una cachucha de béisbol y era muy cuidadoso, pero esa era mi alegría, ir al supermercado cada 15 días. Poco a poco, las revelaciones fueron germinando. Mis peritos determinaron, a base de pruebas de medicina forense y de criminología, que el asesinato ocurrió entre las 3 de la tarde y las
7 de la noche del 4 de julio de 2003, no el 3 de julio, como alega la Procuraduría. Como preví desde un principio, al regresar el arma homicida, que es el cuchillo, latas de refresco, elementos de la oficina de Alejandra, en ninguno se encontraban huellas digitales de Sergio Dorantes. Entonces, pues, lo único realmente que lo vinculaba a la escena del crimen era el dicho de este testigo, Luis Eduardo Sánchez Martínez. Este nombre se volvería clave en el caso de Sergio Dorantes. Luis Eduardo Sánchez acudió un mes después del crimen a señalar a alguien de las características del fotógrafo luego de que, según él, vio en los medios la noticia del crimen. Por insistencia de Sergio Dorantes, Luis Eduardo Sánchez volvió a ser llamado a declarar, y esta vez su versión fue desconcertante. El testigo vive en Ciudad Neza. Es un hombre sinvergüenza y desgraciado. Luis Eduardo Sánchez Martínez. Cuando llegan los judiciales a entrevistarlo en su casa en Ciudad Neza y se identifican, eso en actas, él les dice: ya sé por qué vienen, por una declaración que di en Coyoacán en 2003 y que mentí. Los judiciales le dicen: pues si mentiste, tenemos que llevar a declarar en la Procuraduría. Se lo llevaron al búnker y ahí hizo su retractación, diciendo que el Ministerio Público en cargo de la investigación, María del Rocío García, le había hecho un guión detallado para que dijera que me vio salir del lugar de los hechos a la aproximada hora del crimen. Algo inverosímil. Él alega que yo salí corriendo del inmueble y que choqué contra él, y que lo insulté y que rápidamente me subí a un auto de color rojo que arranqué de manera alocada, casi provocando un accidente con otro vehículo. Fue un guión extraordinario. El fotógrafo Sergio Dorantes fue señalado como principal sospechoso del asesinato de su esposa, gracias al testimonio de un único testigo que tiempo después se retractó. Pero cuando Dorantes vislumbraba luz en un proceso que lo llevaría a vivir el peor trance de su vida, ocurrió lo inesperado. En octubre de 2006, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal giró la ficha roja a la Interpol para dar búsqueda internacional a Sergio Dorantes y ejecutar una aparatosa detención. Una mañana de febrero, a mediados de febrero, a las 7 de la mañana, tocaron a la puerta de manera violenta los agentes del FBI. Cuando Bárbara abrió la puerta, la empujaron, se identificaron, venían armados y entraron. Yo me estaba levantando. Yo inmediatamente sospeché que venían por mí. Y un agente del FBI, un negro enorme, 3 veces de ancho que yo, con una pistola calibre 45, me la puso en el pecho. Dijo: ¿es usted Sergio Dorantes? Dije: sí, yo soy. Dice: venimos a detenerlo. Dice: soy un Marshal de los Estados Unidos. Dije: sí, está bien. Entonces les pedí que me dejaran vestirme. Me dijeron: sí, ¿dónde está su ropa? Me sujetaron, 3 de ellos, todos armados. Me condujeron a donde estaba mi ropa y me dijeron: aquí, cámbiese enfrente de nosotros. Me desnudé enfrente de ellos, me vestí, me esposaron y me sacaron a la calle. Sergio Dorantes fue trasladado al Departamento de Gobierno de San Francisco, donde se le informó que el gobierno mexicano había solicitado su extradición por el asesinato de Alejandra Dehesa. De inmediato fue enviado a la prisión de Santa Rita, California. Estuve preso en 2 cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos. La primera de ellas, Santa Rita, lo más cerca que yo he visto al infierno. Dorantes recuerda a Santa Rita como un sitio espantoso, de altos muros, y en el que en un primer momento fue hacinado en un cuarto frío, con un baño asqueroso y entre pleitos por un lugar para dormir en el suelo.
Hasta el mediodía siguiente fue trasladado a su celda. Convivía con los delincuentes de la ciudad, ¿no? Concretamente del norte del estado de California, pues homicidas, violadores, rateros, lo que se puedan imaginar. Y sí, una condición muy agresiva. En una situación muy peligrosa, porque las prisiones de Estados Unidos son lugares de extremo peligro, donde ahí si quieren quitarte tus sandalias, te pueden golpear, son hombres muy fuertes, te pueden matar de un solo golpe. Me quitaron una vez mi comida y yo no me dejé, entonces me pegó un negro afroamericano, 2 veces mi tamaño, y me advirtió: si te quejas o me reclamas, te mato a golpes. Yo había visto riñas ahí donde sacaban gente agonizante en camillas después de las golpizas que se daban. Eran hombres de 2 veces mi tamaño, de este ancho. El fotógrafo permaneció en Santa Rita un mes. Luego fue transferido a la cárcel de máxima seguridad de North County, donde se encontraban presos por delitos federales, incluidos los que iban a ser extraditados. Ese fue otro infierno. Nos levantaban a las 4 de la mañana para darnos el desayuno. Nos daban de comer a las 11:30 de la mañana y nos daban la cena a las 4 de la tarde. Y volver al encierro. Encerrados 23 horas al día con una hora libre para caminar, hacer una llamada de teléfono de máximo 10 minutos y para bañarte. Entonces eran lugares espantosos. Había que estar encerrado 23 horas al día en una celda de aproximadamente 1,5 metros por 3 de largo, con otro prisionero, uno durmiendo arriba y otro abajo, con un retrete en la esquina, sin ninguna privacidad, sin permiso de tener nada más que 1 o 2 libros y tu ropa, la ropa que te daban ellos. El fotógrafo permaneció en North County 6 meses a la espera de claridad en el rumbo que tomaría su vida. Pero mientras su defensa libraba una batalla con los fiscales que representaban al Estado mexicano, debido a las irregularidades del caso, el juez estadounidense determinó una sentencia histórica a su favor. Entonces sentamos un precedente en el 9º circuito de las Cortes Americanas, bajo la acusación de homicidio agravado en la extradición no hay libertad bajo fianza, pero por circunstancias especiales, como les llaman los norteamericanos, se me dejó libre en arresto domiciliario mientras el juez norteamericano solicitó a la Procuraduría evidencia adicional para probar que había la suficiente duda razonable para que se me juzgara en México por homicidio. La Procuraduría no fue capaz de producir elementos de prueba suficientes para convencer a la autoridad norteamericana de que había duda razonable de que yo pudiera haber cometido el homicidio. El arresto domiciliario, sin embargo, tenía un costo económico elevado. El juez determinó que amigos de Sergio Dorantes hipotecaran sus casas por un monto de $2,5 millones. Si él escapaba, quienes lo apoyaran perderían todo. El fotógrafo pasó 1 año y medio en arresto domiciliario en la misma casa donde se refugió durante su exilio, pero esta vez con un brazalete que servía de localizador GPS y restringía sus pasos. No podía salir a la banqueta. En la banqueta ya estaba fuera de mi perímetro. En la banqueta ya era la calle. Entonces, ahí es donde yo me mantenía caminando. Algo muy bonito es que cuando regresé al pueblecito, la gente me había puesto, toda la gente en la calle me había puesto un listón amarillo, que es el símbolo de cuando Andy sale de la prisión en Estados Unidos. El símbolo de bienvenida te ponen un yellow ribbon en los árboles, en las cercas, en todo
muy bonito. Seguí la misma rutina, trabajando en el internet, pero ya de una manera más abierta, porque ya la gente ya se ve publicado en México y también en California, donde estaba yo, de que se me acusaba. Ya mi caso era conocido, pero yo ya tenía la libertad, entonces a través de internet me comuniqué con todo el mundo, con todos los diarios de aquí, con todas las televisoras, con todas las estaciones de radio, y acepté entrevistas de radio, de televisión, de periódicos. La gente de TV Azteca contactó a mi abogado y me fueron a ver y grabaron un día de mi prisión, arresto domiciliario. En esta casa, insisto, era un cuarto muy pequeño que tenían habitado como estudio, pero que en ese momento había un sofá cama que él utilizaba para dormir alrededor de este cuarto, y tenía también cajas y cajas de documentos de todo el expediente que él hasta ese momento pudo conseguir sobre su caso, sobre la acusación que las autoridades aquí en México tenían en su contra, ¿no? Entonces, ese era el espacio que él utilizaba para trabajar en su caso, para contactarse con sus abogados en México. Era la cárcel para Sergio. Sin embargo, aún con la posibilidad de rehacer su vida en Estados Unidos, Sergio Dorantes tomó una determinación temeraria. Tengo la convicción de inocente y me quiero entregar a las autoridades mexicanas para enfrentar juicio en el reclusorio Oriente. El juez me dijo, le voy a dar a usted 15 días porque no se está dando cuenta de lo que está diciendo. Es muy peligroso. Me han informado las autoridades mexicanas que el cargo y la sentencia que se va a pedir en su caso son 50 años. Dice, entonces piénselo muy bien. Nos vemos en 15 días. Le dije, no, señor. No, su señoría. Yo estoy determinado. ¿Qué se le recomienda a un ciudadano que enfrenta la acusación de un delito? ¿Debe huir? ¿Cómo debe apoyar su defensa? Esto recomiendan los especialistas. La cuestión más propia es que una persona que es acusada de manera injusta, tal como lo hizo Sergio Dorantes, es entregarse a las autoridades y demostrar dentro de los tribunales su inocencia. Eso es, o sea, cuando una persona tiene girado un orden de aprehensión, tiene que buscar a través de todos los canales legales, generar condiciones para atravesar el proceso jurisdiccional en condiciones justas, tal como lo hizo Sergio Dorantes. Segundo, tiene que enfrentar a la justicia con todos los avatares que esto signifique, con lo terrible que esto pueda sonar, en las mejores condiciones para demostrar su inocencia. Porque si no, en sentido contrario, la respuesta sería la fuga de la justicia cuando una persona se siente injustamente perseguida, y creo que esto no debe de ser el caso. El caso sí es restablecer la confianza en las instituciones. Todos sabemos que la confianza en las instituciones está resquebrajada, no de manera gratuita. Sergio Dorantes pasó 2 semanas en la cárcel de Santa Clara en San José, California, en espera de que se le enviara a enfrentar cara a cara a sus acusadores en México. El relato de su traslado es dramático. Después de 2 semanas, una mañana, me despertaron a las 3 de la mañana y me dijeron, báñese, cámbiese, lo viene a recoger las autoridades de México. Y sí, a las 7 de la mañana llegaron los agentes de la Procuraduría General de la República, me esposaron, me dieron mi ropa de civil y me llevaron al aeropuerto de San José, exhibiéndome ahí ante toda la gente, esposado, descalzo, y porque mis zapatos se los habían robado en la prisión. Me llevaron al aeropuerto de San José y ahí esperamos el primer vuelo a Guadalajara a las 10 de la mañana. Ahí estuve, no me dieron desayunar ni nada, aguanté al avión y de ahí volamos a Guadalajara. En Guadalajara cambiamos de avión a la Ciudad de México. En Guadalajara me compraron mi comida, una hamburguesa, y ya llegué al aeropuerto de la Ciudad de México. Me bajaron esposado,
subieron a una camioneta de la PGR y nos fuimos al hangar de la Procuraduría, donde me revisaron agentes de derechos humanos de la PGR y ya estaban los representantes de la Procuraduría General de Justicia del DF para que me entregaran. Me examinaron, me hicieron varias preguntas, me hicieron un video y me entregaron a los judiciales del Distrito Federal alrededor de las 7 de la noche. Pero, ¿qué pesadillas esperaban a Sergio Dorantes a su regreso a México? ¿Qué recuerda de su paso por el reclusorio Oriente? ¿Alguna vez perdió la esperanza de recuperar su libertad? 2 días en el reclusorio Oriente sin zapatos. A veces llegaba yo revolcándome al servicio médico, no podía ni caminar. Todos los días sufro las secuelas del daño que me hicieron. Esto y más la próxima semana en el cierre de esta historia. Tras las rejas, la hora del juicio ha llegado.